Bien, pero como aquí bien se ha señalado, hay otros elementos. Yo quisiera ahora referirme al relato que el congresista Arana ha formulado, porque él le da una interpretación a todos los hechos. Y quisiera hacerlo en primer lugar propiciando una suerte de reflexión entre todos ustedes de lo que significa el antejuicio político. En el debate último de reforma política se discute si deben tener los congresistas y otras autoridades del Estado este privilegio, este mecanismo de antejuicio político. Unos señalan que no. Pero la historia de esta institución tiene como objeto el evitar que a través de mecanismos jurisdiccionales, a través de denuncias, se haga una persecución política a personas que, por ejemplo, los congresistas opinan cosas que le fastidian al poder. En consecuencia, el antejuicio es un mecanismo para proteger la función parlamentaria y para proteger las funciones de todas las altas autoridades. Esa es la razón de ser. Y por lo tanto, yo quiero ahora reflexionar sobre esto último, porque ¿cuál va a ser el sentido de la discusión? Por supuesto, esta comisión no puede entrar a un debate de tipo jurisdiccional, buscar determinar la culpa o no del doctor Chávarri. Eso le corresponderá a las instancias pertinentes que están dotadas de esta competencia jurisdiccional, el Ministerio Público y eventualmente el Poder Judicial. La naturaleza del antejuicio político justamente es su naturaleza política, y toda la doctrina, la mejor doctrina, establece que esto es así. Aquí tengo un libro de un profesor español, Ramón Punset, Estudios Parlamentarios, en el cual se pregunta justamente sobre la naturaleza de esta institución y señala que su naturaleza no es jurisdiccional, sino política. ¿Por qué? Porque lo contrario sería ingresar a materias jurisdiccionales que solamente pueden ser investigadas y tratadas por instancias que tienen esta prerrogativa. Y eso entonces implicaría una suerte de violación del principio de separación de poderes. El análisis que se tiene que hacer en esta comisión, señor presidente, es un análisis político. Es ver si tras las denuncias y todo esto que se está planteando, existe o no una persecución política contra el doctor Chávarri, hoy fiscal de la Nación, elegido bajo las formas establecidas en la propia Constitución y en la ley orgánica del Ministerio Público. Y esto me parece fundamental. Sobre el particular, yo quiero decir lo siguiente. Tiene un minuto. Sí, quiero decir lo siguiente, si me permite lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. Han pasado, el 7 de junio, el doctor Chávarri fue elegido por unanimidad, el 20 iba a juramentar y, oh sorpresa, el 19 de julio, horas antes de la juramentación, en la noche aparecen los primeros audios, que lleva a un sector de la opinión a plantear que se interrumpa la juramentación. Y a partir de ese momento hemos visto un cargamontón contra el fiscal de la Nación, pidiéndole que abandone, que renuncie al cargo. ¿Cuántas veces el presidente de la República se ha pronunciado? Más de 5 o 6 veces en estos 52 días que van del 20 de julio a la fecha en que hoy se lleva a cabo esta sesión. ¿Cuántas veces el primer ministro? Más de 4 veces. ¿Cuántas veces la vicepresidenta de la Nación? Más de 3 veces. ¿Cuántas veces los congresistas oficialistas? Más de 12 veces. Dígame, ¿esto no constituye una injerencia que afecta a la autonomía del Poder Judicial? Hace unos pocos meses nomás, acuérdense ustedes, que cuando se planteó una acusación constitucional contra 4 miembros del Tribunal Constitucional, las personas que hoy día están planteando que se lleve a cabo y que se saque al fiscal de la Nación, dijeron que eso era afectar contra la autonomía de un órgano autónomo como es el Poder Judicial. Y efectivamente, aquí se está violando la autonomía, pero al revés, porque vemos como un cargamontón, el conjunto de medios, el conjunto de declaraciones que corresponden claramente
a cierto sector político de este país está interesado en que el doctor Chávarri no siga al frente de la Fiscalía de la Nación. Y esto entonces constituye el tema que tiene que verse aquí con toda claridad. El mecanismo usado para esto es claro: haber partido de hechos de corrupción objetivos y reales en el Callao. Yo creo que sobre eso hay que estar totalmente de acuerdo y hay que saludar inclusive las iniciativas. Pero lo peligroso, lo tendencioso, lo grave es la extensión irresponsable de esto a todas las personas que resultan que no son queridas. Y de esta manera se han metido a periodistas como Aldo Mariatti, a congresistas como Mauricio Mutler y a otras personas por el simple hecho de haber tenido una comunicación telefónica, como si la corrupción se contagiara a través de la línea del teléfono o a través del internet. Y por lo tanto, entonces, nosotros señalamos que este ejercicio tiene que ser señalado como indigno y cruel, porque fue el mismo que en otros tiempos pasó cuando había el terrorismo, ¿recuerdan ustedes? Y entonces había gente irresponsable y medios de comunicación que imputaban a todos terrorismo y ampliaban el escenario del delito de modo irresponsable. Y esto llevó incluso a que se tuviera que formar una comisión especial por el padre Lancier para corregir todos los actos de injusticia que se habían cometido al respecto. En consecuencia, lo que tenemos que preguntarnos, señores congresistas, no solamente es por la comisión de supuestos delitos que no lo hay, no solamente por la comisión de infracciones constitucionales que tampoco las hay, sino hay que preguntarse si aquí hay persecución política o no. Eso es lo que ustedes tienen que determinar en el análisis que van a hacer. Esa es la competencia, esa es la razón de ser del antejuicio político constitucional. Buscar si tras la aparentemente inocente y pulcra denuncia no hay un interés subalterno. Y yo creo, y ustedes pueden hacer el ejercicio y responderse si es que esto no es así, si es que esta campaña interesada en sacar a como dé lugar al fiscal de la Nación no está apuntando a este objetivo. Y una cosa final, para terminar: estamos felizmente en un Estado de Derecho, pero si estuviéramos en un régimen autoritario, imagínense lo que pasaría. Tenemos el ejemplo cercano de Venezuela nomás, en el cual todos los opositores son acusados de un conjunto de delitos, de actuaciones, ¿no? De pertenecer a organizaciones criminales, de fomentar la violencia, de etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera a ellos les interesa juzgar, llevar a fondo. Simplemente el objetivo es sacarlos del cargo que ostentan, para que no puedan para que no puedan esgrimir sus derechos políticos, sus puntos de vista. Es esto lo que tenemos que evitar. Por eso hoy día el Congreso tiene una función muy grave: detectar cuál es la intencionalidad política de todo esto, porque finalmente ha quedado acreditado que el doctor Chávarri no tiene una trayectoria complicada, tiene una hoja de servicios limpia, una foja de servicios limpia. ¿Y por qué entonces el cargomontón? Porque evidentemente, hay que decirlo con claridad, hay un interés de ciertos sectores de este país en capturar este organismo para fines que ustedes mismos pueden responder. ¿Será el caso de Lavajato, que se quiere esconder o no? En fin, eso es una pregunta que ustedes tienen que desarrollar. Y esta campaña política es mucho más clara. Esta campaña va más allá. Y ahora sí, con esto termino, señor presidente. Apunta finalmente al cierre del Congreso, porque en el relato que aquí se nos quiere vender, estos actos de corrupción en el Callao, puntuales, que deben ser sancionados por todos, se generalizan, y finalmente el gran responsable es el Congreso de la República, el cual hay que cerrar. Y esas son las manifestaciones que se están promoviendo, como si a través de manifestaciones, actos, pudiera transformarse las decisiones de elección de una autoridad. El fiscal de la Nación, como bien ha dicho el doctor Julio Rodríguez, es un funcionario, hablando de legitimidad y legalidad, que responde y se somete a la Constitución y la ley. Podrán sacar 1000 encuestas con los cálculos más desaforados, y ese mecanismo será siempre perverso, porque no es el establecido en la Constitución para el nombramiento o para la destitución
del fiscal de la Nación. No, la democracia ha evolucionado y no estamos ante los tiempos en los cuales se recurría plebiscitariamente a lo que diga la gente. Ese tipo de mecanismos que hay en otras latitudes tiene que ser desterrada, y aquí tiene que reinar el Estado de Derecho, y en consecuencia la asunción del fiscal de la Nación, del doctor Chávarri, fue legal y legítima porque se hizo conforme a la Constitución, y en consecuencia todos aquellos que quieran hacer que se lo destituya o renuncie tendrán que usar los mecanismos establecidos en la propia Constitución y las leyes, y no apelando a encuestas, ni opiniones, ni campañas radiales o marchas como se está pretendiendo hacer. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor. Concluida la participación del fiscal de la Nación, la presidencia suspende brevemente la sesión para permitir el ingreso de los testigos solicitado por el congresista Juan Cheputmur, delegado de la denuncia en materia de audiencia. El ingreso de los testigos será según lo requiera la presidencia. ¿Ya? Ya pedía. Ya, sí, pero no, ya. Congresista de pie para el juramento de ley. Señor César Inostroza Mariachi, jura por Dios y estos santos evangelios decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Sí, juro. Si así lo hiciera, que la patria lo premie, si no, que Dios se lo demande. Ha sido juramentado. Puede tomar asiento. Se reanuda la sesión. Antes de conceder la palabra al delegado, solicito silencio. De lo contrario, haré desalojar la sala. Con el debido respeto, por favor. La presidencia concede el uso de la palabra al congresista Juan Cheputmur, delegado de la audiencia en materia de audiencia, delegado de la denuncia materia de audiencia, para que realice las preguntas al testigo. Tiene uso de la palabra el congresista Juan Cheputmur. Gracias, señor presidente. Doy mi saludo al doctor Inostroza, al doctor Chávarri y a sus distinguidos abogados. Solo quisiera señalar algo, señor presidente, antes de dar inicio a mis preguntas. El artículo 89, inciso D2, habla de la determinación de los hechos en materia de investigación y que en esta etapa se ve la evaluación sobre la pertinencia de las pruebas y la recomendación para la actuación de otros medios probatorios que considere necesario el congresista delegado. En ese sentido, a la fecha no hay ningún informe. Pues si yo hubiera hecho un informe sería adelantar opinión. Lo que estamos haciendo es escuchar al señor fiscal, al señor Inostroza, para como consecuencia de eso elaborar mi informe. Eso es importante que quede claro, porque lamentablemente la opinión pública puede estar pensando que ya hay un informe sobre el cual se está discutiendo. Dicho eso, y con el mayor de los respetos hacia las personas que se encuentran acá, y siguiendo su invocación, señor presidente, voy a empezar con mi relación de preguntas al doctor Inostroza, a quien le doy la bienvenida. Doctor Inostroza, ¿desde cuándo y en qué circunstancias conoce, Doctor Inostroza, ¿desde cuándo y en qué circunstancias conoce usted al actual fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, y qué tipo de relación mantuvo o mantiene con él? ¿Era usted parte de su círculo cercano, conforme el doctor Chávarri declaró al Diario del Comercio? Para que conteste el señor testigo. En principio quiero saludar a la presidencia, a todos los señores congresistas, y voy a colaborar con esta investigación. A la pregunta del señor congresista, debo decir que al señor Chávarri lo conozco cuando él era juez instructor de Huaral. En aquella época el que habla también era juez instructor en provincias. Luego lo dejé de ver durante muchos años porque yo trabajaba en la provincia de Talara como juez instructor y luego en Iquitos, en Loreto, como juez superior,
retorné a Lima el año 2000 y lo volví a ver en la Academia de la Magistratura cuando formamos parte del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. El que habla fue designado por la Sala Plena de la Corte Suprema como su representante conjuntamente con otros dos señores jueces supremos. De manera que lo conozco como colega. Cuando éramos jueces de primera instancia practicamos deporte y luego lo dejé de ver hasta el momento en que nos encontramos en la Academia de la Magistratura. Congresista delegado. Respecto a la solicitud de una constancia de archivo de investigaciones por presunto delito de enriquecimiento ilícito a que se refiere el audio de fecha 13 de febrero de 2018, ¿usted hizo dicha solicitud por escrito en un trámite regular? Señor testigo. Sí, respondiendo directamente a la pregunta. Me sugirió el señor Chávarri de que presentara una solicitud por mesa de partes porque no se podía entregar ese documento en forma directa. Lo hice, una solicitud por escrito, con mi firma, en esa época yo viajaba fuera del país, y no pude recoger y no obtuve resultado. ¿Y qué pasó? Quiero ampliar ahí un poco. Como yo necesitaba el documento para presentarlo en la Embajada de Estados Unidos por obtener una visa, dentro de mis archivos encontré todas las resoluciones de archivo, tanto del fiscal provincial como del fiscal superior, me estoy refiriendo a uno de los procesos, y las resoluciones de la Fiscalía de Nación en 4 investigaciones que se había archivado, de tal manera que eso era suficiente para mí y con eso me dieron la visa. Y yo si que es posible, pediría que puedan usar oficio a la mesa de partes del Ministerio Público, donde constará el documento o la solicitud que se presentó en su momento. Congresista delegado. ¿Cuándo fue denunciado e investigado? Perdón. ¿Cuándo fue denunciado e investigado por la Fiscalía de la Nación por presunto delito de enriquecimiento ilícito? Señor testigo. Sí, en realidad nadie me denunció. Fue una publicación de caretas el año 2011 a raíz de mi concurso público para ser señor fiscal supremo en el Consejo Nacional de Magistratura. La investigación se abrió de oficio por el entonces fiscal de la Nación y fue en el año 2000, entre 2011 y 2012 aproximadamente, y la investigación demoró un par de años y la resolución de archivo definitivo de la última investigación fue el 2013. Congresista delegado. En relación a lo que acaba de señalar, ¿tiene usted conocimiento de quién dictó la resolución de archivo de esas investigaciones? Señor testigo. Sí, el señor ex fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Barrales, emitió 4 resoluciones en esa época. Congresista delegado. ¿A quién se refería en ese mismo audio del 13 de febrero de 2018 cuando dijo, incluso nuestro hermano José Antonio también dictó una resolución de archivo de una pericia financiera? Señor testigo. Creo que ha habido ahí una mala expresión porque las pericias financieras no dan los fiscales de la Nación. La pericia financiera lo hace los peritos. En aquella época pertenecían, creo, al área del enriquecimiento ilícito y acusaciones constitucionales del Ministerio Público. Congresista delegado. Precise cuáles eran los cambios que debían ocurrir en la Academia de la Magistratura a los que se refería en la conversación del 13 de febrero del 2018. Testigo. No había ningún cambio porque todos los consejeros del Consejo Directiva somos totalmente autónomos y representamos a nuestras instituciones. Lo que ocurrió es que, y eso se ha magnificado, es de que había problemas internos, ¿no? No solamente a nivel del Consejo Directivo, sino también de funcionarios. Incluso hubo un grave problema, que no ha trascendido, un grave problema entre el director académico Luis Pacheco Mandujano con el consejero Jorge Luis Salas Arenas, que llegaron a ofenderse contra su honor. Y eso motivó incluso que este señor Pacheco le enviara una carta notarial para que se rectifique en un plazo breve, y no sé en qué habrá quedado. Se estaba volviendo inmanejable realmente el Consejo Directivo y el área académica de la Academia de la Magistratura. Congresista delegado. ¿Cuál era su relación con el magistrado José Luis Salas Arenas al interior de la Academia de la Magistratura? Ninguna. Señor testigo. Gracias. Ninguna, solamente era un colega, como los 7 que somos, participábamos en las sesiones del Consejo Directivo, generalmente una vez a la semana o 2 veces al mes,
y tratábamos la agenda y cada uno expresaba sus opiniones, se llegaban a acuerdo por mayoría o por unanimidad, o sea, como un juego democrático. Señor delegado. ¿Usted trató la discrepancia con este magistrado al interior de la Academia de la Magistratura o solo con el fiscal Chávarri? Señor testigo. No se trató de una discrepancia. Ahí en el audio se comenta de que hay problemas internos, ¿no es cierto? Había que, cómo se iba a enfrentar, porque el señor Chávarri ya había anunciado de que iba posiblemente a asumir la Fiscalía de la Nación, y obviamente yo como vicepresidente iba a quedarme en el cargo por mandato de la ley orgánica de la Academia de la Magistratura, y había ese problema cómo enfrentar. Pero yo modestamente, como tengo experiencia, he gobernado algunas cortes, no hubiera tenido ningún problema en conversar y limar cualquier aspereza que hubiera dentro del Consejo Directivo. Congresista delegado. Diga usted, ¿con qué otro consejero de la Academia de la Magistratura trató los temas referidos en la comunicación telefónica con el fiscal Chávarri? Ninguno. Señor testigo. Con ninguno, porque ahora la explicación es que yo era vicepresidente y las veces que el señor presidente se ausentaba o no podía ir, yo asumía la presidencia temporalmente, de manera que había una corresponsabilidad en la elección de la Academia. Congresista delegado. ¿Cuándo conoció usted a Antonio Camayo o Edwin Antonio Camayo Valverde? ¿En qué circunstancias y cómo define el tipo de relación que mantuvo con él? Señor testigo. Bueno, al señor Camayo lo conozco, no recuerdo bien, 2016 exactamente, para adelante. Lo conocí en un evento deportivo, me enteré que era del centro del Perú, yo también soy del centro, soy jauquino, el señor es de Tarma. Tenía unos parientes, me decía que tenía el mismo apellido del que habla, no sé si una abuela de apellido Nostroza, y nos tratábamos casi de primos, ¿no? En realidad éramos paisanos, ¿no? Luego me invitó una vez a su casa, conocí a su esposa, de vez en cuando iba a alguna reunión, eso es todo, no tengo mayor, digamos, acercamiento, no lo conozco de hace años, ni desde niño, como para considerarlo como amigo, ¿no? Congresista delegado. ¿Podría usted precisar cuántas veces y desde cuándo ha acudido a la casa del señor Antonio Camayo? Señor testigo. Muy raras veces, porque más me dedicaba a mi trabajo, ¿no? En algunas ocasiones puntuales, cuando él tenía alguna reunión en su casa, en los audios aparece que celebró el cumpleaños de su mamá, y bueno, de vez en cuando creo que tenía reuniones con sus amigos, y en algunas de esas ocasiones habré asistido, pero no han sido muchas. Congresista delegado. Si es así, ¿por qué le pide al señor Camayo la organización de la reunión con prensa que se acuerda con el fiscal Chávarri? ¿Qué otros encargos hacía el señor Camayo? Ya. Señor testigo. Gracias. Cuando conversamos con el señor Camayo, él decía que tenía relación con algunos medios de comunicación, porque obviamente dentro de la conversación él me preguntó qué cargo tenía, quizá le conté toda la historia de la magistratura, supo también que yo había sido presidente de corte en 2 cortes superiores, y bueno, ahí se comentó que era bueno siempre hacer conocer los programas de trabajo, los medios de comunicación, para, digamos, como una especie de proyección social. Y entonces me decía que tenía amigos, pero nunca me presentó a un director o periodista en concreto. De manera que cuando yo me entero del problema que tenía el señor Chávarri, en el sentido de que le estaban tratando de poner obstáculos en su elección para fiscal de la Nación, yo le sugerí que sería bueno que haga conocer sus planes de gobierno a los medios, ¿no? Y yo le dije que tengo un amigo que dice que tiene algunos amigos periodistas que podrían escucharlo. Así fue esporádicamente y ocasionalmente la sugerencia que le hice al señor Chávarri, y él me dijo, bueno, sería bueno que me escuche, y así se produjo esa reunión. Señor delegado. Congresista delegado. ¿Por idea de quién y cómo se gestó la reunión con periodistas en la casa del señor Camayo? ¿Hubo otras propuestas de otras reuniones y otros lugares? Señor testigo. No, la idea fue mía, como en el consejo directivo estábamos cada 3-4 horas sesionando, obviamente resolviendo todos los problemas de la academia. Entonces, en una de esas ocasiones, yo le pregunté, ¿y cómo va la elección? Y él dijo, bueno, y por mí no hay ningún problema, porque el criterio es de antigüedad, ¿no es cierto? Ya se acordó en la Junta de Fiscales Supremos, pero ahí parece que quiere ponerme obstáculos para no salir elegido,
Y ahí fue la sugerencia. La única vez que yo le dije, bueno, es bueno que difundas tu plan de trabajo ante los medios de comunicación. Y mi amigo dice que tiene y ya está preparando una reunión a la que le dije si pudiera ir. Y él dijo, ya, puedo ir, no hay ningún problema. Congresista delegado. ¿En algún momento se discutió la propuesta con el doctor Guido Águila, consejero del Consejo Nacional de la Magistratura? Señor testigo. No tiene ninguna relación este caso el señor Guido Águila. Congresista delegado. ¿Existía preocupación en usted por el voto del fiscal Víctor Raúl Rodríguez Montesa y del fiscal Tomás Gálvez Aladino? Señor testigo. Ni idea tengo de eso, porque el señor Chávez a mí me dijo de que su elección prácticamente estaba asegurada por el acuerdo que habían tenido hace años en Junta de Fiscales. Congresista delegado. El fiscal Chávarri conocía con anterioridad a la reunión del 29 de mayo la casa en la que se iba a realizar. En el audio del 28 de mayo, usted se refiere al anfitrión o dueño de casa como el amigo, entre comillas, y le recuerda al fiscal Chávarri que la casa era por el Ministerio del Interior. Señor testigo. Justamente yo he escuchado los audios, le digo que le voy a dar la dirección. O sea, no conocía, por eso le di la dirección. Congresista delegado. ¿Hubo otras reuniones con periodistas en esa misma casa o en otras casas, en grupo o individualmente, para tratar la elección del fiscal de la Nación con el doctor Chávarri con posterioridad al 29 de mayo? Señor testigo. La única vez en que yo sugerí que debe conocer su programa a los medios fue la que está en el audio. Nunca más se produjo otra reunión de mi parte. Congresista delegado. Si de acuerdo al audio del 29 de mayo entre usted y el señor Camayo, usted llega tarde a la reunión, ¿quién recibe al doctor Chávarri y organiza el inicio de la reunión? Señor testigo. La verdad no sé quién lo ha recibido porque no sé si, creo que lo tienen los audios a la mano. El señor Camayo a mí me llama por teléfono y me dice, doctor, va a venir, ya están los amigos presentes aquí. Entonces yo le digo, estoy en audiencias, no puedo ir, yo llegaré después de 2:30 de la tarde más o menos, y ese día llegué tarde, de manera que yo tampoco le pregunté al señor Chávez quién lo habría recibido. Congresista delegado. Bueno, si es así, entonces recordará qué temas se abordaron en esa reunión, qué preguntas recuerda que se formularon. Señor testigo. Ya, lo que pasa es que cuando yo llego, que ya habrá siempre 2:45, incluso de la tarde, un poco más, ya no encontré a personas excepto el señor Camayo, el señor Chávarri y 2 personas más que estaban al lado derecho, ¿no?, cuyos nombres no recuerdo, decían que eran periodistas, pero nadie más. O sea que prácticamente fui descortés en llegar muy tarde. Y eso está en el audio, dije que iba a llegar muy tarde. Congresista delegado. ¿Se adoptaron algunos acuerdos para levantar determinados temas o noticias en la prensa? ¿Se cumplieron? Señor No sé, testigo. eso tendría que responder el señor Chávarri o los periodistas que han tomado nota, porque yo no estaba al tanto de lo que ha declarado ni nada, ¿no? Solamente era un intermediario, si se quiere, para que pueda reunirse. Congresista delegado. ¿Qué periodistas o medios estuvieron presentes en la reunión en casa del señor Camayo el 29 de mayo? Señor testigo. Como ya he dicho, he llegado tarde y no he encontrado ya a periodistas, sino 2 personas que estaban ahí, pues, conversaban de temas de política actual. Congresista delegado. Al llegar usted tarde, ¿no encontró a ningún periodista? ¿Encontró vacía la casa? Estaba ¿Cómo el fue? señor Camayo. Señor testigo, le vamos a dar la palabra. Y continúe. Disculpe, el señor Camayo, el señor Chávez. Habían 2 personas ahí que no le voy a preguntar sus nombres ni apellidos, ¿no? O sea, yo llegué tarde y la verdad me disculpé, le dije que el problema del trabajo, y conversamos de política y el señor se retiró. Yo me quedé un rato más con el señor Camayo y tuve que irme también porque tenía que trabajar. O sea, Señor congresista, usted con la experiencia que tiene, doctor, habla con personas en una reunión y ni siquiera se lo presentan. O sea, usted no puede recordar con qué otras personas estuvo allí tratando diversos temas, sobre todo si esos tienen que ver con la prensa, con levantamiento de noticias, etcétera, etcétera. Pero, señor testigo. Pero ya, gracias, pero le estoy diciendo que he llegado tarde. Cuando usted llega tarde a una reunión y ya no encuentra... Usted ha dicho que encontró a 2 personas seccionales. ¿Quiénes eran? 2 personas. Señor testigo, puede contestar. Gracias. 2 personas que yo no recuerdo sus nombres en ese momento, pero no eran periodistas. Congresista delegado. Ah, bueno, hace un momento señaló que sí parecían periodistas. ¿Cómo toma conocimiento de la preocupación del doctor Chávarri sobre la campaña de desprestigio contra la elección del nuevo fiscal de la Nación? Señor testigo. Creo que ya me respondí, pero lo repito. Cuando estábamos en las sesiones del Consejo Directivo, a las horas, yo le dije, hoy,
cómo va el tema ahí del Ministerio Público. Entonces, en el sentido de que en el Poder Judicial también se vive un momento similar. Entonces, él me dijo de que todo estaba bien, que había un acuerdo de la Junta de Fiscales, de que sea el más antiguo, pero dijo ahí me quieren fastidiar, hacer una campaña para impedir mi elección.